edificios más representativos de la Universidad Industrial de Santander es el Camilo Torres. Sus aulas recogen la totalidad de los estudiantes de ciencias básicas y más que un edificio se ha convertido en un punto de expresión artística y académica. La siguiente es una crónica de nuestra compañera Narda Góngora sobre el edificio y a propósito de los 40 años de la muerte del legendario Camilo Torres. Este es el edificio Camilo Torres, una de las construcciones más conocidas de la UIS y que por estos días cobra importancia al celebrarse los 40 años de la muerte del controvertido sacerdote Camilo Torres. Bueno, la universidad siempre ha tenido una historia muy interesante para denominar los edificios. A veces se arma una verdadera trifulca porque hay muchos intereses encontrados para que un edificio se llame de un modo u otro. En el caso de Camilo Torres, pues se habían acabado de construir esos edificios y el Consejo Superior, había un representante de los profesores o incluso creo que del ministro de Educación, que era el doctor Hernán Mota, y él se había acabado de pasar el derrocamiento y el asesinato de Salvador Allende y la muerte de Pablo Neruda, el poeta. Y entonces el doctor Mota convenció al Consejo Superior de que ese edificio se llamara Pablo Neruda y la plaza adyacente se llamara Salvador Allende. A los estudiantes o a grupos de estudiantes no les pareció pertinente, les parecía que teníamos en Colombia suficientes mártires y muy vinculados con la vida universitaria para denominar esos edificios, y fue así como los estudiantes, una iniciativa muy fuerte que a veces pasó casi que a hechos violentos, decidieron que ese edificio sencillamente se llamaba Camilo Torres y punto. El cura guerrillero, nombre con el que pasó a la historia, fue un pensador que luchó por sus principios, aunque por ellos fuera juzgado y condenado en su momento. Yo soy partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia, aún en el caso en que no se diera ninguna clase de revolución. Por ello, para algunos estudiantes de la UIS que uno de sus edificios lleve el nombre de este transgresor de barreras que fue Camilo Torres, es rendir un homenaje a la causa y sacrificio que defendió en vida. Muchas de las personas que convivimos en este edificio tenemos algún conocimiento de lo que fue él. Él fue una persona que luchó por ideales, él fue una persona que buscó la libertad para su pueblo, que buscó una libertad no solamente en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que se basa únicamente en bienes materiales, sino en la libertad de los espíritus, en expresar nuestras ideas. Eso fue lo que él buscó. Un hombre como Camilo Torres, según Walter Broderick, perteneció a una época en la que ingresar a las filas de la guerrilla era un camino para la conquista del poder y la defensa de los ideales. Camilo cayó muy fuertemente bajo la atracción de la personalidad misma de Fabio Vázquez y de su gente en el monte. Él tenía esa inquietud de ligarse con la gente más avanzada, más arriesgada en la lucha revolucionaria. Cuando tiene su cita en el monte a comienzos de julio del 65, vuelve a Bucaramanga. Me han contado gentes que estaban con él en los días que volvió a Bucaramanga, completamente pues glorioso con el encuentro con Fabio y con los guerrilleros. Le pareció la cosa más increíble, ¿no? El edificio Camilo Torres fue inaugurado en 1977 por la señora Cecilia Reyes de León, rectora de la UIS en su época, como parte del plan de desarrollo de la universidad. Este edificio es como casi sería el segundo hogar de la mayoría de los estudiantes de las ciencias básicas, porque aquí es donde estamos la mayor parte de toda la carrera de nosotros. El simbolismo del edificio es grande, ¿cierto? Tenemos una gran cantidad de murales y que expresan ideologías de diferente índole, ¿cierto? Es como, el estudiante acá se abre mucho, o sea, mentalmente se abre mucho a las nuevas ideas que se expresan en los muros del edificio, ¿sí? Eso es muy importante porque hace parte de la identidad del universitario y el hecho de que adquiera de una manera tan sutil pero tan significativa, porque los murales entran de manera sutil, uno no lo nota, pero cuando lo lee, cuando observa la calidad de los mismos, el simbolismo que maneja, le entra uno mucho y lo transforma de una manera muy sutil pero amplia, muy amplia. 40 años después de la muerte de Camilo Torres, este aún permanece vivo
y las ideas que en su momento hicieron de él un mito, ahora cobran sentido, y se entiende la lucha de este caudillo colombiano. Lo que más me interesa en realidad del mito de Camilo es que es una demostración más, y una demostración muy triste, muy dolorosa, de que la América Latina no cree sino en héroes muertos, cosa que sucedió exactamente con el Che Guevara. Es decir, en el momento en que Camilo se sacrificó por lo que estaba defendiendo, muchísima gente que no había creído en él empezó a creer, como diciéndose, ah, si se hizo matar por eso, entonces decía la verdad, entonces tenía razón. Y yo creo que esta experiencia hay que interpretarla es en el sentido de que, por favor, no esperen a que el líder se muera para creer en él. Tenemos que creer en líderes vivos. Y hoy, viendo a 40 años de distancia de la muerte de Camilo, me parece que fue acertado que así fuera. Nuestra imagen de Camilo Torres hoy en día la vemos mejor, la percibimos mejor, sabemos de su pensamiento político, de su pensamiento sociológico, de las intenciones de renovar la política en Colombia, y también incluso tenemos una comprensión diferente de su decisión de haberse ido al ELN, y sobre todo el desafortunado hecho de que, siendo un primíparo en armas, fuera enviado a un combate para que fuera matado de un modo cruento, ¿no? De un modo, yo diría, casi que miserable, aun cuando no vamos a juzgar la acción bélica en sí mismo porque fue un combate. Pero sí era un principiante que era un combate, y Camilo hubiera hecho muchísimo más. Hoy sería un anciano, hubiera hecho muchísimo más en la formación de futuros dirigentes políticos que el haberse ido a militar en un movimiento guerrillero como era el ELN de ese entonces, de ese momento.